estimados catecúmenos, tenemos ya esta nueva sesión de aprendizaje catequético en este proyecto de catequesis virtual para todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de acercarse ahora en este tiempo de pandemia y también por cuestiones de trabajo, cuestiones laborales, no tienen posibilidad de acercarse a las catequesis presenciales. Entonces brindamos esta nueva manera de hacer apostolado, ¿cierto? Apostolado virtual de catequesis de iniciación cristiana para adultos. Muy bien, nos corresponde tratar ahora acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es una tercera sesión acerca de Cristo. Ya hemos hablado, ¿no?, de Cristo en cuanto a su ser, su persona, persona divina, sus dos naturalezas. Hemos hablado un poco acerca de la encarnación y de todo lo sucedido históricamente con Jesucristo y de lo que pasó con María Santísima, como ella es la madre de Jesús en cuanto a su naturaleza humana, pero al ser madre de la persona, porque la naturaleza humana está sumida con la naturaleza divina en la persona de Cristo, entonces es madre del mismo Dios. Por tanto, podemos decir eso, nos atrevemos a decir eso, que María es madre de Dios. Y ahora nos corresponde tratar varias cosas. Vamos a tratar de hacerlo lo más escuetamente posible. Tenemos que hablar acerca de Cristo en cuanto a su pasión, su muerte, su resurrección, el descenso al infierno, ¿no?, antes de la resurrección, el descenso al infierno, y después su glorificación, su subida al cielo, estando a la derecha del Padre. Varias cosas, así que vamos a tratarlas lo más brevemente posible. Primero, debemos de decir esto, como lo habíamos afirmado en la sesión pasada. Cristo por una razón ha venido a este mundo, y la razón es para salvar a los hombres de los pecados. Porque, como enseñase San Pablo en la Sagrada Escritura, si por un hombre vino el pecado y por el pecado la muerte, todos pecaron en Adán, dice San Pablo, por un hombre, Cristo el Señor, ha venido la vida y la resurrección, ¿no? Cristo nos ha venido a traer la alegría de la vida eterna. Entonces, esa es la razón por la cual Jesucristo ha venido a este mundo. Y no hay que confundirse, Cristo hizo muchas cosas en esta tierra, ¿eh? Decíamos, citando nuevamente al evangelista San Juan, si se contaran, al final, en el último versículo, si se contaran todo lo que Jesucristo ha dicho o ha hecho, no alcanzarían los libros de la tierra. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la pasión de Jesús. Es la razón por la cual vino a este mundo. Y esto es una cosa que llama poderosamente la atención. Porque las personas nacen en este mundo para vivir. Cristo vino a este mundo para morir. Miren ustedes qué interesante esto, ¿no? Y la razón de su muerte es para darnos vida. Porque como dijo Jesucristo en esa parábola tan bonita del grano de trigo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Bueno, Cristo es el grano de trigo que ha caído en tierra y ha muerto por nosotros para dar mucho fruto. Y ese fruto somos nosotros, los cristianos. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino plantea en el credo comentado, en este libro tan bonito que es la exposición del credo de los apóstoles, el credo comentado, Santo Tomás va a decir de que Jesucristo ha padecido y va a poner varias razones del padecimiento de Jesucristo para aumentarnos en la fe, para aumentarnos en la esperanza, para aumentarnos en la caridad, para enseñarnos a vivir. Pero al final dice Santo Tomás, y se pueden decir muchas cosas más, pero nuestra inteligencia siempre va a quedar corta a poder entender cuál ha sido la razón por la cual Dios ha querido padecer, humillarse y sufrir a la medida como lo hizo por nosotros. La pasión es un acto de amor. Cuando el evangelista San Juan empieza toda esta cuestión de la pasión, San Juan empieza, son varios capítulos, ahora no recuerdo bien si son 4 o 5 capítulos, que ya empieza con la última cena. San Juan va a empezar a hablar de la cuestión de la pasión, y para introducirnos en este tema, dice que Jesucristo, ¿no?, cuando llegó el momento, ¿no?, de la cena de la Pascua, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Miren ustedes qué frase importante para poder entender la pasión de Jesucristo. La pasión de Jesús no es un acto en el que, bueno, Jesucristo ya se había peleado con los fariseos se la juraron y entonces Jesucristo no hubo manera de poder librarlo de la muerte. No es así.
Jesucristo va a decir, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y Jesucristo va a decir, para esto he venido, ¿no? Padre, glorifica a tu Hijo. Y se escucha una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo voy a glorificar. Claro, en el bautismo lo había glorificado a Jesucristo, este es mi Hijo amado, el predilecto. En la transfiguración, este es mi Hijo, escuchadlo. Y ahora lo glorifica nuevamente en la pasión y en la muerte, dándole a Jesucristo la victoria sobre el pecado, sobre el demonio, ¿no? Sobre los enemigos del alma. Entonces, la pasión de Jesucristo, decíamos, es el, la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Ahora bien, como hemos explicado bien que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, lo hemos explicado bien, tenemos que decir que Jesucristo entonces padeció, no fue una apariencia. Algunos herejes antiguos dijeron que Jesucristo no había padecido él porque Dios no puede padecer. Es cierto, en cuanto Dios no puede padecer, en cuanto Dios no puede morir, pero en cuanto hombre sí. Y en cuanto hombre padeció y padeció crudelísimamente. Valdría la pena el hablar un poco de lo que dice Isaías. Isaías en sus profecías tiene una cantidad de profecías de los llamados cánticos del siervo de Yahvé, que es un siervo también sufriente, en donde Isaías tantos años antes explicó que ese siervo de Yahvé iba a pasar por ignominia, por injusticias, por maltratos, que iba a ser despreciado del pueblo, que iba a ser golpeado como el cordero llevado al matadero, como la oveja ante el esquilador, que iba a ser parecido a un gusano y no un hombre, vergüenza del pueblo, que el pueblo lo iba a ver y iba a hacerle así, menear la cabeza, iban a taparse la cara para no verlo. Bueno, eso lo había explicado ya Isaías. Por eso es que podemos decir que Isaías, en cuanto al siervo de Yahvé, ¿no? al cántico del siervo de Yahvé, es como un evangelio más, que nos cuenta vicisitudes internas de Jesucristo. Bueno, Cristo padeció, es una cosa asombrosa, ¿no? Bueno, voy a decir brevemente algunos argumentos. Dice Santo Tomás, ¿no?, que Cristo padeció por nosotros, ¿no? O sea, de esa manera, quiso salvarnos, quiso redimirnos por medio de la pasión, porque podría haber Dios elegido otra manera. Pero Santo Tomás dice, esta fue la manera que Dios escogió porque era la mejor. Si no, Dios hubiera elegido otra mejor. Así como eligió a una madre, la mejor de todas, así también podría haber elegido otro medio para salvarnos, pero eligió el mejor de todos. Y entonces va a decir Santo Tomás, ¿no? ¿Por qué eligió Jesucristo la pasión? Para hacernos crecer por muchas utilidades, ¿no? Primero, redimirnos, pero después darnos un ejemplo. San Pablo va a decir, Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Entonces, mucha utilidad tiene la pasión, muchísima utilidad. Dice, primero para que crezcamos en caridad, porque nos damos cuenta que la verdadera amistad consiste en ponerse en lugar del amigo y hasta sufrir por el amigo. Y eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Después, para crecer también en paciencia, para que nosotros aprendamos, ¿no?, a tener paciencia. Y nos demos cuenta que muchas veces nosotros somos muy impacientes, queremos que las cosas salgan rápido y salgan a nuestro estilo, a nuestra manera, y resulta que Jesucristo nos da la muestra clara de que hay que tener paciencia. Como la paciencia que tuvo él, con tanta paciencia soportó humillaciones, golpes, salivazos, etc. Además, porque la pasión de Jesucristo es también ejemplo para nosotros, para que crezcamos, para que nos demos cuenta de que el camino en nuestra vida no es un camino lleno de solamente alegrías. Hay muchas alegrías en nuestra tierra. La alegría más grande es tenerlo a Jesús. Pero hay muchas cosas que van a producir en nosotros sufrimiento, cruces, dificultades. Y Jesús no nos las oculta, no nos miente, no nos engaña. Vamos a tenerlas, como Cristo tuvo la pasión. Y entonces es la manera de entender, es el camino de la cruz. El camino de la cruz, el camino del Calvario. Muy bien, creo que más o menos se puede entender. Cristo quiso padecer por nosotros y sufrió. No fue una apariencia, no fue... Y si uno se pone a pensar, miren, en eso les recomendaría muchísimo. Hay ahora un montón de documentales, de videos
Yo les pediría que vean algún video bueno, porque por ahí hay de todo, pero vean algún buen video documental acerca de la sábana santa. Hoy día existe algo que se llama sindonología. Miren, ustedes ha existido, o mejor, han creado una ciencia para estudiar la síndone. La síndone es la sábana santa de Turín. Y han hecho esta sindonología para hablar de la sábana santa, porque la sábana santa es un milagro viviente. Es un lienzo que no fue pintado, sino que fue quemado. Bueno, hay un montón de elementos. Bueno, allí está plasmado el sufrimiento, el martirio de un hombre que lo han traspasado de dolor. Flagelaciones, coronación de espinas, llagas en las manos, perforaciones se ve claramente en las manos, en los pies. Le han pegado de todo lado. 100 y tantos azotes le han dado hasta matarlo. Bueno, si uno va leyendo la Biblia y va viendo el lienzo, ¿no?, de la sábana santa, se va dando cuenta qué increíble cómo padeció, cómo sufrió Jesucristo. Por eso yo los animo a leer los evangelios, ¿no? Un poco como tarea van a tener ustedes leer el Evangelio de San Marcos, pero yo los animo además a que lean los otros evangelios, San Juan, por ejemplo, y que vayan compilando, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, vayan compilando la pasión de Jesús. Es impresionante, impresionante. Este curso lo estamos ahora dando en un tiempo, o sea, yo estoy filmándolo ahora en un tiempo, en el tiempo de Cuaresma, y eso ayuda muchísimo a los cristianos, ¿eh? El leer la pasión, meditar la pasión, ayuda muchísimo a los cristianos a amar más a Jesucristo, porque uno se da cuenta cuánto Jesús ha hecho por uno. Muy bien, entonces padeció por nosotros. Cristo y bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, hay toda una cuestión aquí con el tema de Poncio Pilato. Poncio Pilato no era rey, sino que era el gobernador romano en Judea de parte de los romanos. Era todo un lío. Porque si ustedes más o menos han leído algo de la Biblia, sabrán que Dios había dado reyes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía jueces antes, ¿no? Con Moisés, ¿no? Cuando Moisés lleva al pueblo por el desierto, tenía jueces. Moisés había delegado jueces. Pero el pueblo quería tener reyes, como los pueblos de alrededor, contagiado con la moda, quería tener reyes. Y Dios le había dicho, pero Dios es tu rey. No, ellos querían tener un rey humano. Entonces Dios eligió primero un rey, el rey Saúl, después eligió al rey David, ¿no? A David, un jovencito, lo sacó de entre los rebaños, ¿no? Era pastor, porque David es figura de Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor de las almas. Bueno, a David lo saca del rebaño y lo pone como rey de Israel. Y entonces hay una descendencia, ¿no? La descendencia de David, que es la descendencia de los reyes de Israel, pero que ya estaba toda venida menos porque ya no había reyes en Israel, se había perdido. Y en el tiempo de Jesucristo había entrado un rey, o sea, había comprado, no era propiamente rey de los judíos, sino se había comprado el reinado. ¿A quién lo había comprado? A los romanos, un tal Herodes, ¿no? Herodes el Grande, que fue el que persiguió a Jesucristo cuando era niñito. Se había comprado el reino de Israel. Él era idumeo, él no era palestino, o sea, no era israelita, no era del pueblo de Israel. Y entonces él gobernaba al pueblo de Israel. Y después, los hijos, ¿no?, que tuvo Herodes el Grande, de los cuales se habla en la Sagrada Escritura, que eran Herodes Antipas o Herodes Agripa, y su hermano Filipo, eran los herederos de Herodes el Grande. Y Herodes Antipa o Agripa estaba en la zona de Galilea. ¿Ya? Entonces era el rey, digámoslo así, de Galilea. Herodes Antipa era tan malo como el papá, y peor todavía, porque se había casado o se había juntado, ¿no?, con la esposa de su hermano Filipo. Imagínense ustedes el escandalazo, ¿no? Y es el que había hecho matar a Juan Bautista, y después se burlará de Jesucristo, y después mandará matar a Santiago, ¿no?, a Santiago el Mayor, ¿no?, hermano de Juan, en Jerusalén. Santiago va a ser el primer apóstol mártir, ¿no? El primer mártir es San Esteban, protomártir, de diácono, pero el primer apóstol mártir va a ser Santiago el Mayor, el hermano de Juan. Muy bien, entonces, si nosotros vemos esa situación, ¿no? Estaba Herodes, que se había comprado el reino, pero por encima de Herodes estaba el gobernador. En el tiempo del nacimiento de Jesucristo había un gobernador en Siria, ¿no?, que se llamaba Quirino o Cirino, y eso lo menciona el evangelista San Lucas,
Pero en el tiempo de la pasión de Jesucristo, ya cuando Jesús tenía 33 años, habían puesto un gobernador en Judea, en la zona de Jerusalén. Galilea está al norte, Judea estaba más al sur, ahí está Jerusalén. Y el gobernador de Jerusalén era Pilato, pagano, no era judío, era romano. Entonces llega, él está ahí, y a Jesucristo se lo llevan ante él, porque los judíos ya lo querían matar, pero no querían matarlo ellos, porque querían hacerle a Jesucristo una muerte, podríamos decir, una muerte ejemplar, para que los demás no siguieran su camino, y por eso lo entregan a Pilato, porque los judíos mataban apedreando, eso estaba en la ley, apedreaban, ¿no? Cuando alguien rompía la ley, alguien se oponía gravemente a la ley, lo apedreaban y lo mataban a pedradas. Pero los judíos no quieren matarlo a pedradas, quieren que los romanos lo maten por varias razones. Primero, porque se acercaba la Pascua y iban a quedar impuros, y no sabían que quedaban igual impuros porque estaban cooperando en la muerte de un inocente. Y se lo dan a Pilato. Y Pilato era el gobernador, y entonces instigan y molestan y presionan a Pilato para que mate a Jesucristo. Pilato, ni corto ni perezoso, primero, sabiendo que Jesucristo era inocente, dice, lo voy a azotar y lo voy a sacar, lo voy a, digamos, soltar. Y si era inocente, ¿para qué lo iba a azotar? Es una cosa totalmente contradictoria, pero lo azotaron, lo coronaron de espinas, casi lo matan ahí a Jesucristo. Y al final le ponen la cruz porque ya Pilato se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con esto. Y los judíos dicen, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bendición y maldición, lo que dijeron los judíos. Y así lo llevan a Jesucristo al Calvario, a esa montañita llamada Gólgota o Calvario, que significa calavera. Y ahí Jesucristo es crucificado junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y al medio Jesús, así dice el Evangelio de San Juan, y ahí Jesucristo pasa 3 horas en agonía y ahí muere, ¿no? Viernes Santo. Entonces, muerte real de Jesucristo. Dos discípulos que eran discípulos ocultos de Jesús, Nicodemo y Simón el Cireneo, Simón, el de Arimatea, ¿no? Van a enterrarlo a Jesucristo, ¿no? Piden el cuerpo a Pilato y van a enterrar a Jesucristo. Y Cristo queda en el sepulcro, ¿no? El día Viernes Santo, que era vísperas de la Pascua, que era el sábado judío. Pasa entonces Viernes Santo, Sábado Santo, y el domingo, muy en la mañana, ¿no? Cuando recién, o sea, despuntaba el sol, Cristo resucita. No sabemos exactamente la hora de la resurrección de Jesucristo, pero Cristo resucitó. Por tanto, muerto, estuvo en el sepulcro, viernes, sábado, y el domingo resucita Jesucristo. Por eso dice, al tercer día resucitó entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es un acto milagroso, maravilloso, en el que Cristo, por su propio poder, porque Él es Dios, y porque como Dios entonces tiene poder sobre la vida y la muerte, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, entonces como Dios, Jesucristo va a resucitar y va a mostrarse, ¿no? Primero a María Magdalena, bueno, la tradición cristiana dice primero a la Virgen María, Cristo se apareció a la Virgen María, hay un montón de razones teológicas para esto, y de razones también lógicas, ¿no? Pero la Sagrada Escritura nos dice que fue que se apareció a María Magdalena, y después se apareció a Simón, a Pedro, y después se apareció a los discípulos, a las santas mujeres, ¿no? Y se le apareció a los discípulos de Maús, y al final, en la tarde del primer día de la semana, se apareció a todos los discípulos menos Tomás, Santo Tomás Apóstol, que era el que dudó, el que dijo, si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer, ¿no? Bueno, a la siguiente semana se apareció estando también Tomás, y Cristo le dice a Tomás, mete tus dedos en mis manos, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo resucitado no es alguien que resucita para nuevamente morir, sino resucita para la vida eterna. Y después de estar 40 días con sus discípulos, consolándolos, animándolos e instruyéndolos también, el Evangelio nos cuenta que Cristo se apareció varias veces a varios discípulos en varias circunstancias. Se apareció también en Tiberíades, en el mar de Tiberíades, y ahí fue la segunda pesca milagrosa. Y después Cristo nuevamente en Jerusalén sube al cielo, ¿no? En el monte de los olivos, dice la tradición, que Cristo subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.
y desde ahí vendrá a venir a juzgar a vivos y muertos. Muy bien, entonces todas estas cosas son hermosísimas para contemplar. Cristo resucitado es aquel que conforta, que nos muestra cuál es el resultado de nuestras vidas, cuál es el fin de nuestra vida. No es la tierra, no es el sepulcro, sino es la resurrección. Cristo ha resucitado, como dice San Pablo, y si Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar con Él, como Él. Y el cuerpo resucitado de Jesucristo, ¿no? La naturaleza humana resucitada de Jesucristo, entonces por razón de la victoria, por razón del lugar que tiene Él, ¿no? Porque dice San Pablo, ¿no? De que como Él se abajó tanto, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todo y puso su nombre sobre todo nombre. Entonces ahora el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, inclusive los del infierno. Entonces miren, Jesucristo sube al cielo y en esa ascensión al cielo, Jesucristo sube primero porque le correspondía, porque era el Hijo de Dios, por su naturaleza divina. Le correspondía por su razón de vencedor. Él venció a la muerte, tiene que tener toda dignidad, porque así como se humilló, así también Dios lo levanta, ¿no? Porque así como dijo Jesucristo, Dios al que se humilla, Dios lo enaltece, pues así también. Cristo se humilló hasta la muerte, pues ahora es elevado en su naturaleza humana a lo más alto de los cielos, por encima de los ángeles, a la derecha del Padre Celestial. Y además sube al cielo para darnos a nosotros instrucción, conocimiento en la fe, para que nosotros no tengamos nuestro corazón puesto en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, en la esperanza, para que sepamos claramente que si Él resucitó, también está la promesa de nuestra resurrección, y en la caridad, para que nuestro corazón esté junto a aquel que amamos tanto, y no esté tan metido en el amor de las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, donde está Cristo Jesús a la derecha del Padre, como dice San Pablo. Muy bien, hasta ahí entonces la resurrección y ascensión de Jesucristo, sentado a la derecha del Padre. Entonces Cristo, ya no solamente como verbo de Dios, sino ahora en su naturaleza humana, está a la derecha del Padre Celestial. Muy bien, y después el juicio de Dios, desde ahí vendrá a juzgar, ¿no? Cristo había profetizado también, hay una cantidad de textos en los evangelios, llamados los textos apocalípticos de Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Mateo, están principalmente en esos evangelios bien claramente estos textos donde Jesucristo anuncia su segunda venida, porque subió al cielo, pero no para desentenderse de los hombres, sino para ahora ser el mediador entre Dios y los hombres, llevar al cielo a sus hermanos, así como cuando resucitó, llevó al cielo a sus hermanos, y para cuando sea el momento de la segunda venida, el momento de su triunfo total, ya de la culminación de la historia, como la conocemos nosotros, entonces vendrá Jesucristo y juzgará a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ahora bien, un elemento que no he mencionado y que ahora quiero tocar es la cuestión del descenso a los infiernos, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues vamos a entenderlo bien. Por infiernos, o por infierno se entiende, nosotros entendemos normalmente, el lugar, ¿no?, de suplicio donde está el demonio, los ángeles malos y las almas condenadas. Pero hay que recordar también que en el tiempo de Cristo, no ahora no existe eso, en el tiempo de Cristo estaba el llamado Sheol, o también llamado el limbo de los justos, ¿no?, o también llamado el seno de Abraham, porque el cielo todavía no estaba abierto, no había vida eterna aún, de alegría eterna, porque Cristo todavía no había redimido las almas. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando desciende al infierno, ¿no?, ahí va al Sheol, va justamente a ese lugar, al limbo de los justos o al seno de Abraham, a sacar, a liberar a todas esas almas que vivieron santamente antes de él, en el Antiguo Testamento, y que por su gracia han hallado de parte de Dios misericordia, y entonces Cristo a esas almas las rescata desde Adán, Abraham, Moisés, Jacob y tantos otros personajes ya del pueblo de Israel, ya de otros pueblos a los que Cristo les ha dado, o sea, el Señor les ha dado su gracia, su benevolencia, y por la promesa de Cristo se han salvado, o por también cumplir con el orden natural, Dios les ha dado la gracia y han alcanzado la vida eterna, pero ahondaban todavía cautivos. Cristo entonces rompe las puertas del seno de Abraham para llevarse a los suyos a la vida eterna. Eso es el misterio
del descendió a los infiernos. Ahora, Santo Tomás también dice, desciende a los infiernos porque como venció al demonio, no solamente se vence al demonio en un terreno imparcial, sino se vence a un enemigo totalmente cuando en su propio terreno se lo vence. Entonces Cristo descendió a los infiernos para también aniquilar el poder del infierno, el poder del demonio, en el mismo lugar de donde el demonio es rey, una cosa así. Así se enseña. Pero no quiere decir que Jesucristo haya ido a sacar a los condenados, de ninguna manera. El infierno es algo eterno y del infierno no se sale, ya es condenación eterna. Entonces aquellos que eligen el infierno, Jesucristo no los va a rescatar. Había una sentencia teológica, una doctrina teológica que enseñaba Orígenes, un padre de la iglesia, pero que era equivocada, llamada apocatástasis, que decía que al final los ángeles malos también se iban a salvar, al final todos se iban a salvar. Eso es mentira, eso nunca lo dijo la Sagrada Escritura. Entonces, no es revelación también católica eso, pero nosotros sabemos entonces que al infierno fue a vencer al demonio y a sacar entonces a los justos que les correspondía la vida eterna. Y bueno, entonces la segunda venida será ya de Cristo, no como vino en su primera venida, que vino como niño, en el pobre y humilde, ¿no?, portal de Belén, sino que ahora vendrá, ¿no?, como rey justo, victorioso, a juzgar a vivos y muertos. Y dice el Evangelio de San Mateo, pondrá unos a su derecha y a otros a su izquierda, y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que les tengo prometido hasta, ¿no?, desde la creación del mundo. Dios les tiene prometido ese reino. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed. Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo si nunca te vimos? Cuando lo hicieron con los más pequeños. Y a los de la izquierda les dirá, malditos irá el fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Señor, nunca te vimos, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con los pequeños, no lo hicieron conmigo. ¿Ven? Entonces, justicia divina. Vendrá a juzgar. Cristo es juez, cuidado, Cristo vino a perdonar, vino a este mundo a salvarnos. Pero también creemos y profesamos que Cristo va a venir a este mundo en su segunda venida a juzgar. Por tanto, si bien Cristo perdona todos los pecados, no va a perdonar a quien no quiera perdón. No va a dar misericordia a quien renuncia a la misericordia. Y a los que no quieran misericordia, pues hará justicia, ¿no? Si no quieres salvación por medio de la misericordia, no quieres pedir perdón a Dios, no quieres acercarte al amor de Jesucristo, entonces lo que te espera es la justicia divina. Y la justicia divina es implacable. Porque recuerden que Dios es justo. Y Dios no entra en tranzas y cosas así. Dios es justo. Muy bien, entonces ya ahí hemos visto varias cosas, me parece que son importantes. Las preguntas que tengan, por favor háganlas. Están sus catequistas que les pueden responder las preguntas, les pueden resolver las incógnitas. Lean, por favor, les pido, lean el Catecismo de la Iglesia, que es muy importante, ¿sí? Lean ahora, como tarea les van a dejar lo de la Pasión de Jesucristo, del Evangelio de San Marcos. Lean, es importantísimo. Acuerden que los cristianos no podemos ser ignorantes de nuestra fe. La grave situación en la que vivimos es la pobreza que tenemos de doctrina. No conocemos la fe. Para muchos de ustedes les aseguro que estas cosas que se han ido diciendo son cosas novedosas, las han escuchado por arribita y a veces ni bien. Y eso que estamos recién solamente presentando la doctrina de la fe. Porque cada cosa que se ha dicho es como para avanzar muchísimo. Muy bien, entonces que les sirva este videíto para que entonces puedan conocer un poco más nuestra religión, nuestra fe cristiana tan hermosa, de una doctrina tan excelsa, la excelsa doctrina de Jesucristo. Conmigo entonces hasta la próxima sesión. Hagan por favor la tarea, no se olviden, porque acuérdense que esas tareas son evaluadas por sus catequistas. Muy bien, hasta luego.